Bueno, muy bien. Continuando con la explicación, habíamos quedado por lo que son los iones. Bueno, antes de iniciar el tema de los iones, quiero recordarle que los átomos, o sea, que los elementos como tal, puros, sus átomos son eléctricamente neutros. Quiere decir que la suma de los protones con los neutrones, perdón, la suma de los protones con los electrones es igual, por ende las cargas positivas y negativas se suman y se repelen, se neutralizan. Bien. Pero en la naturaleza no sucede así. ¿Por qué? Porque no existen los elementos puros, sino existen los compuestos, o sea, los elementos formando compuestos, reaccionando con otras sustancias. Entonces, los iones son átomos cargados eléctricamente, con una carga que puede ser positiva o negativa. Es positiva cuando hay un exceso de protones o es negativa cuando hay un exceso de ¿qué? De electrones. Existen dos clases de iones entonces, según esta clasificación, o permite clasificarlo de dos formas. Los cationes son átomos con carga eléctrica positiva. Estos átomos se forman porque pierden, estos cationes se forman porque pierden, no. Bueno, continuando con la explicación, habíamos quedado por los iones. Antes de explicar este tema, quiero recordarle que los elementos son sustancias puras que se pueden obtener en un laboratorio, mas no se encuentran así solos en la naturaleza, ¿no? En el laboratorio, pues un elemento, normalmente los átomos de un elemento son eléctricamente neutros. Quiere decir que la suma de las cargas positivas representado con los protones con las cargas negativas, al sumarlos se anulan, ¿ya? Porque son igual número de cargas. Pero en la naturaleza no sucede así. Los elementos forman los compuestos, ¿ya? Y ellos tienen que reaccionar. Entonces, esto permite, pues, la formación de iones. Los iones son átomos cargados eléctricamente. O sea, que pueden estar cargados de manera positiva o de manera negativa. Esto permite también clasificar los iones de dos formas. Los cationes son átomos con carga eléctrica positiva, o sea, predomina la carga eléctrica positiva, quiere decir que predominan los protones. Estos átomos, los cationes, tienden a perder sus electrones, o sea, sus cargas negativas. El número de cargas son iguales, pero al perder las cargas negativas van a quedar más cargas positivas. Por tal razón, la carga neta va a ser positiva. ¿Con qué fin pierden los átomos sus electrones? Para completar la regla del octeto que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, quedan con más cargas positivas representados por los protones. La otra clasificación de los iones son los aniones. Los aniones son átomos con carga eléctrica negativa. Estos átomos, a diferencia de los cationes, estos átomos ganan electrones, o sea, ganan más cargas negativas para completar la regla del octeto, que es la segunda vez que se lo menciono, más adelante la vamos a ver. Las cargas eléctricas de los átomos se representan mediante los números de oxidación, que es una propiedad de la tabla periódica, es otra propiedad de la tabla periódica, la cual establece con números positivos, con números y signos positivos y negativos, el número de electrones que un átomo pierde, que un átomo gana o que un átomo comparte. Un átomo puede ganar electrones, puede perder electrones o puede compartir. Yo te presto, pero tú me prestas. Ejemplo, el sodio, vean que aquí tiene un signo positivo. En este caso, el átomo de sodio es un catión representado por este signo que está aquí, con una carga positiva, lo que indica que tiende a perder el único electrón de valencia que tiene en el último nivel de energía. Los electrones de valencia son otra propiedad de la tabla periódica. Indican los electrones que se encuentran en el último nivel de energía, en la última órbita del átomo. Para este segundo ejemplo acá tenemos el oxígeno con una carga de -2. En este caso el átomo de oxígeno es un anión que tiene dos cargas negativas o que tiende a ganar dos cargas negativas. Representa los átomos que debe ganar para completar, representa los electrones, discúlpenme aquí, representa los electrones que deben ganar para completar la regla del octeto, tercera vez que les menciono este tema.
La formación de los iones depende de la electronegatividad, que es otra propiedad de la tabla periódica. La electronegatividad es aquella propiedad que le permite a un átomo robarle los electrones a otro átomo, arrancarle los electrones a otro átomo. Bien, en un compuesto químico neutro, representado por una fórmula química, la suma algebraica, ¿qué quiere decir? La suma de las cargas positivas y las cargas negativas de los números de oxidación de los elementos que forman el compuesto, multiplicado por sus subíndices atómicos, o sea, por los numeritos que están acá abajo, siempre es igual a 0. Vamos a poner el siguiente ejemplo. En el compuesto óxido de magnesio, cuya fórmula química es, el magnesio tiene 2 cargas positivas y el oxígeno tiene 2 cargas negativas. Este 2 pasa acá y este 2 pasa acá como subíndice atómico. Al sumar algebraicamente los números de oxidación más 2 menos 2, el resultado ¿cuál va a ser? 0. Vea, esta es suma de enteros, ¿cierto? Más 2 menos 2 me da 0. Aquí está, más 2 más menos 2 sería 2 menos 2 igual a 0. Ejemplo 2. En el compuesto óxido de litio, cuya fórmula química es Li, aquí hay un subíndice atómico, ¿verdad? Li con una carga de más 1 y el oxígeno que tiene menos 2. Entonces, este subíndice atómico multiplica, como dice ahí arriba, multiplica a la carga 2 por 1, 2. O sea, al final tiene 2 cargas positivas el litio. Ahora, si yo sumo las cargas positivas totales con las negativas, más 2 menos 2 me da 0 la carga neta. El litio tiene un subíndice atómico igual a 2, lo que indica que hay 2 átomos de litio presentes con una carga positiva. Este 2 multiplica la carga positiva, por tal razón hay 2 cargas positivas en total, mientras que el oxígeno tiene 2 cargas negativas. Al sumar estas cargas, el resultado es 0. 2 por 1 me da 2 positivo. Ahora, 2 positivo más menos 2, eso es igual a 0. Porque al multiplicar más por menos me da menos. Y 2 menos 2 me da 0. Bien, ahora sí vamos a tratar lo que es la famosa regla del octeto que le he mencionado 3 veces. La regla del octeto. Esta regla establece que todos los átomos de los elementos en la naturaleza reaccionan con otros átomos de otros elementos para ganar, perder o compartir electrones. Ojo, los átomos ganan, pierden o comparten electrones. Lo que le permite obtener en su último nivel de energía, siempre en el nivel de energía más externo, 8 electrones de valencia. Al ocupar estos 8 electrones va a cumplir entonces la famosa regla del octeto, la cual establece que todo átomo en la naturaleza tiende a ganar, a perder o a compartir electrones hasta completar en su último nivel de energía 8 electrones de valencia. Y así parecerse a su gas noble más cercano. Recuerden que los gases nobles son los elementos de la columna correspondiente al grupo 8A de la tabla periódica. Se encuentra así, se encuentra a la derecha, ese es el grupo 8A, también llamado gases nobles. Todos esos gases tienen en su último nivel de energía 8 electrones de valencia. Estructura de Lewis es otra propiedad, o notación de Lewis. Es la manera abreviada de representar un átomo con sus electrones de valencia, sobre los electrones ubicados en el último nivel de energía. Los electrones de valencia es una propiedad de la tabla periódica que indica los electrones que se encuentran ubicados en el último nivel de energía o nivel de energía más externo de los átomos. Estos se representan colocando el símbolo del elemento y alrededor se anotan puntos X o guiones que representan estos electrones. Así, en el grupo 1A, cuya configuración electrónica de todos los elementos pertenecientes a este grupo terminan en su nivel S1, tiene un solo electrón de valencia. Los del grupo 2A, cuya configuración electrónica termina en el subnivel S2, tiene 2 electrones de valencia y así sucesivamente. Ejemplo, el litio, el magnesio, el carbono, el oxígeno y el cloro. Vamos a ver. El litio pertenece al grupo 1A, por tal razón tiene un solo electrón de valencia que se representa así. El símbolo del litio y con un punto S, esta es la estructura de Lewis para el litio.
Este punto indica que tiene un electrón de valencia en su último nivel de energía. Para el magnesio va a tener 2 electrones de valencia, se representa así. Para el carbono sería 1, 2, 3 y 4. Para el oxígeno sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y para el cloro sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones de valencia. Esta es la representación mediante la estructura de Lewis. Puede ser punto, puede ser una X o puede ser guiones. Bueno, actividad número 2. Calcula los moles que hay presentes en las siguientes sustancias. Creo que hay una actividad número 1, sí. Bueno, 250 gramos de C6H12O6. Esta que está aquí es la fórmula de la glucosa, un azúcar, un polisacárido estructural que utilizamos para obtener la energía a todos los seres vivos. Entonces observen que aquí hay 6 átomos de carbono, aquí hay 12 átomos de hidrógeno y aquí hay 6 átomos de oxígeno. Recuerden que lo primero que tienen que hacer es buscar el peso del carbono y multiplicarlo por 6, el peso del hidrógeno multiplicarlo por 12, el peso del oxígeno multiplicarlo por 6 y al final sumar todos los resultados. Entonces, en ese peso molecular, ¿cuántos moles hay del compuesto? 1 mol. Entonces, el peso de este corresponde a 1 mol. Los 250 gramos de este, ¿cuántos moles será? Establecer la regla de 3. Lo mismo para este segundo ejercicio. 75 gramos de NaOH o hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es una base que sirve para neutralizar los ácidos. Estas sustancias son las que nos tomamos de pronto en el Milanta, en el Gaviscon, para calmar la acidez del jugo gástrico que tiene efecto sobre las paredes del estómago. Bien, entonces aquí el sodio no tiene su índice atómico, por ende hay un solo átomo. Aquí el oxígeno tampoco tiene su índice atómico ni el hidrógeno, entonces hay un solo átomo de todo esto. ¿Qué tienen que hacer? Buscar el peso molecular, buscar el peso atómico del sodio más el peso atómico del oxígeno más el peso atómico del hidrógeno, sumarlo y obtienen el peso molecular de este compuesto. Entonces establecen la regla de 3. Ustedes dicen que en el peso atómico, en el peso molecular de este compuesto hay una mol de este compuesto. En 75 gramos, ¿cuántos moles habrá? Lo mismo para este. Este solamente es un elemento, ojo, el oro. Para esto tienen que buscar, hay oro, aquí hay un solo átomo de oro que tiene un peso atómico y lo buscan en la tabla periódica, entonces establecen la regla de 3. En el peso atómico del oro hay 1 mol. En 100 gramos, ¿cuántos moles habrá? Bien. Van a completar el siguiente cuadro teniendo en cuenta las fórmulas que habíamos visto de Z, de A. Z es número atómico, A es masa atómica y N número de neutrones. Escribe el símbolo de los elementos que corresponde, utiliza para ello la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, aquí, para la masa atómica de este elemento es 19 y el número atómico es 9, Z. Recuerde que Z será igual a los números de electrones o número de protones. A es igual a los protones más los neutrones. Y así van llenando la tabla. Voy a poner ejemplos. Como Z es igual a 9, aquí iría un 9 y aquí iría un 9, porque estos son iguales, estos tres son iguales. Este es igual a este, igual a este. Entonces, si yo sé que aquí sería 9, y yo sé también que A es igual a protones más neutrones, y ya yo sé que aquí hay 9, simplemente lo que hago es restar, pasa a restar, sería 19 menos 9 me da 10. Entonces, este elemento tiene 9 protones, 9 electrones y tiene 10 neutrones. Tienen que buscar en la tabla periódica del símbolo. Así que se va a llenar toda este cuadro. Calcula los moles, átomos y moléculas presentes en las siguientes sustancias. 23 gramos de nitrito. Bueno, 23 gramos de nitrógeno. Ya sabe que tienen que buscar el peso atómico de nitrógeno, establecer una regla de 3. Lo mismo para este ejercicio. Esto es un compuesto. Aquí hay un átomo de azufre y hay 4 átomos de oxígeno. 5 moles de mercurio, esto lo va a convertir a gramos, ¿verdad? Tienen que buscar el peso de mercurio, ahí hay un mol. Entonces, en un mol de mercurio pesa tanto, en 5 moles, ¿cuánto peso habrá? Bien. Y esta es la actividad de profundización.
Les recuerdo tener presente las recomendaciones que le doy acá en la autoevaluación y observar aquí los líneas que están de la plataforma.